Buenos días con todos. Hoy, como parte de las ponencias a desarrollar en el curso de neuromonitoreo multimodal, presentamos el tema de Doppler transcranial en las unidades de terapia intensiva. Para ello, contamos con la participación y la presencia de la doctora Jocelyn Cruz Pérez, médico internista e intensivista, además de neurointensivista. Ella es jefa de la terapia intensiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México y también es profesora de la alta especialidad de terapia intensiva neurológica, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos muy felices de contar con su participación y poder permitir el enfoque del Doppler transcranial en UCI. ¿Vale? Y bueno, creo que todos hemos visto esta clase de imágenes que tenemos pues en todos los servicios, llámese urgencias, medicina interna, cirugía, neurocirugía, terapia intensiva, y del cual pues tenemos que hacer pues muchas intervenciones. Todas esas son imágenes de la semana que tenemos aquí en el instituto y van desde lesiones intraaxiales, así como sangrados, infartos, y así como padecimientos metabólicos. En este caso, por ejemplo, neuroinfecciones que ocasionan que haya hidrocefalia y con desenlaces fatales, ¿vale? Entonces, ya entrando de lleno, recordemos que todos en el mundo tenemos pues diferentes protocolos para poder monitorizar y ser objetivos en base a lo que vamos a estar tratando de nuestros pacientes, desde la lesión primaria, secundaria, incluso hasta una terciaria, podría decirse, y existen muchos protocolos en el cual nos dicen cómo debemos monitorizar y qué parámetros nos van a ser útiles para poder tomar decisiones en base a nuestros pacientes. Todas las asociaciones en el mundo sí comentan que hay que pues, ser muy puntuales y de ser posible muy objetivos para tratar de evitar a que haya una lesión pues mayor con respecto a la lesión inicial. Entonces, creo que en el servicio de terapia intensiva tenemos pues toda esta serie de monitoreos. No así queda en el aire cómo vamos a estar monitorizando a nuestro paciente al pie de la cama, ya sea con una vaina, ya sea con un pupilómetro, ya sea con una espectroscopía, BIS, electroencefalografía, cómo vamos a estarlo monitorizando. Sin embargo, desgraciadamente, al menos en el consenso europeo que salió en el 2021, con respecto a qué tipo de monitoreo vamos a estar teniendo en las terapias intensivas, qué protocolos se utilizan primero, quiénes son aptos para poder monitorizar, ¿vale? Y cuáles podrían ser cuáles son los parámetros que vamos a estar monitorizando. Al menos en ese estudio, bastante bueno, muy ilustrativo, liderado obviamente por la doctora Kiera Roba, en el cual menciona que existen varios monitores. Y yo creo que todos lo sabemos, desde cardíaco, pulmonar, abdominal, renal, hepático, bueno, articular, muscular, diafragmático, bueno. Sin embargo, bueno, de esto creo que no hay ninguna otra situación. ¿Quién lo puede realizar? Pues lo puede realizar los médicos residentes, anestesiólogos, urgenciólogos, cirujanos, incluso también igual, ginecólogos, en el cual pueden tener como tal cierto internamiento y poder en cierta manera pues tener una objetividad con respecto a la evolución del paciente. Sin embargo, ¿qué hay con respecto al Doppler transcranial? Desgraciadamente, al menos en la recomendación y en el nivel de evidencia que los trainers en ese momento pues comentaban, es que estrictamente sí se debe realizar por médicos que están enfocados al servicio del cuidado neurocrítico, en este caso los médicos que están en terapia intensiva, y que los fellow de imagen únicamente. Y de imagen también incluye parte a los neurólogos vasculares, terapia endovascular, neurocirujanos, llámenlo a lo mejor de una u otra manera. Sin embargo, aquí la situación es que, al menos por parte de ellos, no es recomendado para una población de terapia intensiva general. Eso sí hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que es importante saber ciertas estructuras o reconocer ciertas estructuras en la neuroanatomía y en la hemodinamia a nivel cerebral y a nivel sistémica para poder hacer intervenciones. Entonces, eso sí quiero que quede claro. Tenemos que tener una certificación de preferencia, sí, por las sociedades que ustedes quieran, pero sí es importante pues tener en consideración que al menos varias de las sociedades, y la más importante, una de las más importantes, que la Sociedad Europea, no recomienda que se haga por parte de los médicos intensivistas generales, ¿vale?
No así, esa es nuestra labor, y nuestra labor siempre será que el conocimiento es de quien lo quiere, y creo que aquí el punto es poder, en cierta manera, tener el conocimiento de que se puede hacer algo más y de que se tiene que tener la necesidad de poder monitorizar a los pacientes, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones del ultrasonido cerebral? Bueno, pues es un dispositivo en el cual estrictamente es no invasivo, en el cual se puede hacer al pie de la cama, es totalmente reproducible. El entrenamiento sí tiene que ser dirigido, eso sí, muy puntualmente le dicen todas las sociedades, entonces sí tiene que estarse monitorizando, ya sea por una persona entrenada propiamente y que pueda tener experiencia, no solamente en la hemodinamia sistémica, sino en la hemodinamia cerebral, ¿vale? Y obviamente nos proporciona en tiempo real pues la imagen de la hemodinamia, dependiendo de lo que estemos mencionando, ¿vale? No así, pues también tiene sus contras que hay que tener en consideración. Hay pacientes que no tienen ventana acústica, no existe una recomendación estrictamente sobre algunas mediciones, y dentro de ellas vamos a ver en un momento con respecto a lo mejor a la vaina del nervio óptico, existe mucha discrepancia, no así es importante siempre el monitoreo multimodal. Y obviamente vuelve a repetir el mismo estudio en el cual es operador dependiente, por eso es que tiene que tener un adecuado entrenamiento este tipo y vigilancia este tipo de dispositivos, ¿vale? Y bueno, yo creo que todos conocemos estos dispositivos, desde un dispositivo que es en un modo M, en el cual podemos ver solamente un transductor, es un transductor ciego, como mucha gente lo dice, a un duplex, en el cual podemos ver estructuras, ya sean de manera en modo duplex, en el cual podemos ir viendo estructuras, así como el flujo a nivel cerebral, de manera real, en base a las estructuras que tengamos. ¿Cuál de los dos es mejor? Estrictamente de lo que nosotros queramos buscar. En el duplex tenemos la opción de que podemos ver imagen, en modo B, en el cual vamos a ir viendo como tal las estructuras intracraneales o lo que vayamos a ver, ya sea las carótidas, ya sea la tráquea, ya sea a lo mejor desviación de la línea media, que lo vamos a estar checando, pero aquí el punto es de lo que nosotros queramos monitorizar. El monitoreo ciego, el Doppler transcraneal, es muy útil, sí, porque hemos tenido la experiencia de colgarlo con un casco y tenerlo haciendo variaciones para valorar la autorregulación, pero los dos dispositivos son muy útiles. Ahora sí, en el contexto, siempre tratamos de que al menos en la formación que tenemos aquí como neurointensivistas, es que sí tengamos que tener sí o sí conocimiento de las estructuras, de la neuroanatomía estrictamente, ya sea intra o extracraneal. Y dentro de ellas, pues recordaremos de manera muy puntual estructuras básicas que son ya sea por planos, y vamos a ir haciendo pues ciertos reconocimientos. En este caso, en esta imagen se puedan ver pues las porciones talámicas que se encuentran a nivel diencefálico, como tal. Aquí podemos incluso ver parte del mesencéfalo, aquí podemos ver los ventrículos laterales, y propiamente, ¿para qué? Para que podamos ver como tal el flujo del polígono de Willis. Esto sí es muy importante porque primero tenemos que saber estructuras. La orientación que vamos a darle a este tema es con respecto a un POCUS. Nosotros queremos enfocar ciertas necesidades que tengamos de nuestros pacientes en base a de las necesidades que tengan nuestros pacientes, vamos a estar de manera muy rápida y puntual haciendo intervenciones, buscando de manera intencionada lo que queremos, pues en cierta manera descartar y en cierta manera monitorizar, ¿vale? Entonces, siempre, sí o sí, siempre es estructura. Y obviamente, pues alguien por ahí le puede poner un Doppler color y ya, bueno, obviamente ya se ve el flujo en un ultrasonido duplex como tal. Existen a nivel transcraneal o intracraneal, existen pues ciertas ventanas que recomiendan algunas sociedades, en el cual se puede dividir en una ventana ventricular, en una ventana diencefálica y en una ventana mesencefálica, en el cual podemos ir viendo diferentes estructuras. Aquí podemos ver un ejemplo en una imagen de tomografía,
en una imagen aquí en la medial, en el cual no hay craniectomía como tal, es un ultrasonido en el cual se está insonando a través del cráneo. Sin embargo, si se dan cuenta, con craniectomía descompresiva, pues aquí se pueden ver más estructuras, solamente porque pues ya no hay cráneo. Entonces aquí el punto es que existe un plano ventricular en el cual podemos ver las astas anteriores de los ventrículos laterales, así como en el diencéfalo, que se ve principalmente el tercer ventrículo, que lo podemos ver de manera muy puntual, y en la imagen de Doppler transcranial, que es la famosísima imagen en doble riel, y la porción mesencefálica, que bueno, ya todo el mundo vio que de una u otra manera ya hemos estado pues en conocimiento o visto a lo mejor en algún momento, en el cual se ve la imagen del mesencéfalo, ¿vale? No, sí, existen varios libros de neurosonología que ellos no solo dividen en 5 porciones las ventanas o los planos a nivel transcranial, en la ventana temporal. Y en este caso, por ejemplo, en este libro de neurosonología, se menciona muy puntualmente que puede haber, y más si tenemos cranectomía, 2 ventanas más, que son la ventana del plano pontino superior y la del inferior. Entonces, de manera muy general nos puede dar un poco más de luz, podemos ver incluso la circulación posterior desde la porción, desde la bifurcación de la basilar, y podemos ver ciertas estructuras un poco más detalladas para ir haciendo pues más evaluaciones y monitoreo de los pacientes, ¿vale? En el caso, por ejemplo, recordemos que los flujos del Doppler transcranial, creo que sí sería importante a lo mejor ver una clase de física de Doppler transcranial, pero a grandes rasgos sí se menciona que al menos los transductores que tenemos en un plano en el que podemos ver la velocidad del flujo, dependiendo de cómo se va encontrando, siempre vamos a tener un flujo positivo o negativo. En el caso, cuando se va acercando el flujo hacia el transductor, se va a ver un flujo que va llegando, un flujo intermedio o perpendicular y un flujo que se va alejando. En este caso, al menos los dispositivos que son pues, con dúplex y también los que son ciegos, nos pueden dar, dependiendo de las variaciones del sonido, dependiendo de las variaciones de la frecuencia que tengamos también igual, y de la angulación, que eso es muy importante, si vamos a ver cómo estas señales se van modificando como tal. En este caso, en estos pacientes vamos a estar insonando de manera muy general con valores predictivos bastante aceptables con respecto a las ventanas transtemporales, que vamos a estar haciendo mediciones un poco más puntuales con índices de error un poco menores, en el cual vamos a estar primeramente pues viendo qué es lo que queremos ver, ya sea que queramos insonar toda la estructura, bueno, pues nos vamos a un transtemporal. Si queremos ver a lo mejor, no sé, ver toda la hemodinamia a nivel intracraneal, pues insomo todas las ventanas, pero el punto es que sí recordar que toda la circulación tiene un sentido, ¿vale? Y qué estructuras es lo que voy a estar, en cierta manera, pues, monitorizando, ¿vale? En el caso, por ejemplo, esto es muy importante y sí me gustaría que sí quedara claro, entre más ángulo de corrección tengamos, con respecto a los cosenos, sí es importante que lo tengamos a un ángulo de 0 grados a 30 grados. En el Doppler transcranial no puede ser una angulación más de 30 grados, ¿por qué? Porque el cambio del Doppler sí se modifica de manera importante a tener hasta un margen de error hasta del 100%. Hay mucha gente que me dice, no, ¿sabe qué? Pues no importa, yo lo tengo a 45 grados. Si yo tengo 45 grados, el margen de error es importante hasta en un 29%. Entonces, el flujo que se está dando no se está dando de manera adecuada y se está teniendo una incorrecta. Ahora, si alguien por ahí quiere insonar a un ángulo de 90 grados, pues va a tener un error hasta el 100%. Entonces, es muy importante que en el Doppler transcranial sí tengamos un ángulo de insolación del 30%, no así en el ángulo de las carótidas, si es hasta el 60%, perdón. Entonces, esto sí es muy importante y sí quiero que quede claro para que, bueno, no haya ninguna otra situación, porque a veces es el problema, en las cajas de colores no se tiene una adecuada angulación y a veces nos da velocidades o mayores o menores y el paciente se está, pues, dando intervenciones que no requiere, porque tiene que ver mucho con la angulación, ¿vale? Ahora sí, de lleno vamos a entrar con respecto a nuestra neuroanatomía. Recordemos que al menos hay 7 porciones. En esta revisión en este libro de neuroanatomía y de neurosonología sí comenta que, bueno, al menos aquí lo dividen en 6 porciones, en el cual va desde la porción cervical hasta la porción supraclenioidea o en este caso, en el cual tiene
ya tiene una conexión con las arterias intracraneales, que en este caso es la cerebral anterior, y las cerebrales medias o las comunicantes de las posteriores, ¿vale? Es importante que sí recordemos que solamente en el Doppler transcranial podemos ver máximo hasta la porción petrosa en su porción proximal, no así a nivel intracraneal. Por medio de la ventana oftálmica podemos ver el famosísimo sifón que se encuentra en la parte entre la bifurcación de la cerebral anterior, la cerebral media y el sifón carótido, ¿vale? Entonces, de esta manera podemos de manera general ir viendo a nivel de Doppler transcranial estas estructuras proximales y distales. No así, dependiendo de la anatomía del paciente. A veces, por ejemplo, en una ventana tan temporal podemos ver incluso la porción cavernosa, y más si, por ejemplo, si tiene craniotomía descompresiva. Entonces, eso depende de qué vaso voy a querer insonar, y muy puntualmente sí se tiene que recordar muy bien la neuroanatomía vascular, ¿vale? No así, pues aquí tenemos ya nada más rápidamente, yo que todos recordamos la circulación anterior y la circulación posterior. En pacientes que tenemos en ventanas suboccipitales como tal, con cranectomías, podemos ver toda la circulación, desde una pica, una ica, una suca, una basilar, las vertebrales como tal. ¿Qué es lo que yo quiero de esos pacientes, ¿vale? Con respecto al correlato hemodinámico. No así, también de la circulación anterior, podemos ir viendo todas las estructuras, desde sus porciones de M1 en esta porción, en A2, en A1, ¿vale? Y en las posteriores como tal, en sus segmentos de P1 y de P2 como tal. Entonces vamos a ir viendo todas esas situaciones que es dependiendo de lo que nosotros queramos ir viendo como tal, ¿vale? Recordando nada más muy rápidamente que en las vertebrales existen 4 porciones, en el cual de manera muy puntual nosotros podemos ir viendo solamente hasta C3 como tal. Y en este caso, a lo mejor, si podemos ir viendo, nada más podemos ir hasta donde tengamos en la bifurcación a nivel vertebral, y a nivel de la bifurcación con respecto a la basilar, sí vamos a ir teniendo a lo mejor ciertas variaciones. Eso depende del paciente, pero bueno, en este caso sí es importante recordar que la circulación posterior sí tiene conexión, con las dos, tanto la subclavia como la carótida, del lado a nivel de la circulación anterior, ¿vale? Y también recordar, mucha gente me dice, bueno, a lo mejor no hubo mayor problema a nivel de las carótidas, o porque eso todavía sigue teniendo cierto flujo cuando a lo mejor las carótidas están ocluidas o las vertebrales están ocluidas. Recordemos que las arterias vertebrales tienen cierto irrigación por las carótidas externas a nivel del atlas como tal. Entonces, bueno, aquí el punto es que si queremos evaluar un paciente, dependiendo de lo que tenga, vamos a estar teniendo en consideración que tenemos circulación extracraneal, ¿vale? Recordemos que nada más de manera muy puntual existe una ventana transorbitaria, una ventana transtemporal y una ventana submandibular, así como una ventana suboccipital. En la porción transtemporal tenemos 3 porciones, una porción anterior, una media y una posterior. Esto depende de qué ventana tenga el paciente. Recordemos que la porción temporal es la ventana que podríamos decir que es la más delgada, ¿vale? No así, también igual, podemos tener una excelente ventana a nivel frontal, que ahorita vamos a ver cómo se va insonando. Entonces, recordando lo que había dicho acerca de la angulación, es sí o sí tener un ángulo no más de 30 grados con respecto a la circulación del polígono de Willis en la ventana transtemporal, en el cual podemos ir viendo de manera muy general las dos cerebrales medias. Y aquí, en este caso, pues, esta paciente tiene un índice de pulsatividad bastante alto del volumen sistólico o de pico sistólica a nivel del espectro del Doppler transcranial, del cual posiblemente a lo mejor el paciente tenga datos de hipertensión intracraneal, ¿vale? No así, en la circulación posterior podemos ir viendo que se coloca por detrás del foramen magnum, en el cual podemos ir viendo de manera general, se coloca a 45 grados y se observa un flujo que se va alejando. No sé si se dan cuenta. No sé si se dan cuenta, en este se ve una circulación inversa, ¿vale? Y esto es ¿por qué? Porque al momento de que ya habíamos dicho de los colores como tal, o del flujo que vamos teniendo, vamos viendo que esta circulación se va alejando del transductor, porque las dos vertebrales pues van subiendo, la basilar va hacia arriba, y el transductor está insonando, ¿vale?
y va ocasionando que los flujos sean inversos, ¿vale? Aquí podemos ver el foramen magno, perdón, en el cual podemos ir viendo pues parte de la circulación. Vemos principalmente, a lo mejor posiblemente, las dos vertebrales, eso dependiendo de la angulación que tengamos, y se ve como una imagen en Y invertida cuando se está insonando. ¿Vale? Aquí podemos ver nuevamente, aquí podemos ver la basilar como tal, y aquí en una angiografía de manera ilustrativa podemos ir viendo cómo se ven la basilar alejándose de las vertebrales como tal. Entonces, por eso cuando insonamos, los flujos se ven de color azul, ¿vale? No puede ser, o no debería ser, que pudiera ser unos flujos de color rojo, ¿vale? Porque entonces quiere decir que hay una alteración, pues a lo mejor hemodinámica de los flujos, o que sean positivos. Entonces, a lo mejor puede ser que tenga una variante anatómica o que esté con una reversión de flujo, o un robo como tal. Eso depende de lo que tenga el paciente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, se puede observar que existe una ventana anterior. Eso está descrita en algunos libros de neurosonología, en el cual existe una ventana medial, una supraorbitaria y una laterofrontal. ¿Esto para qué? Para ir viendo la cerebral anterior. A veces no podemos verla de manera un poco más franca a nivel de la ventana transtemporal, y bueno, se observó que a nivel frontal, en esas diferentes ventanas, podemos ir viendo cómo se acerca el flujo de las cerebrales anteriores en su segmento de A2, y podemos ir viendo los flujos. Y en este caso sí, porque recordemos que las cerebrales anteriores son negativas porque se va alejando. En este caso son positivas porque estamos por la disposición del transductor, ¿vale? Aquí podemos ir en la ventana transorbitaria, en el cual podemos ir viendo la oftálmica como tal. El sifón carotídeo está un poco más abajo, ¿vale? Y en un momento pues dejaré también un cuadrito para ir viendo las profundidades de cada una de la circulación. En este caso, como estamos insonando, es un flujo que está llegando a la órbita como tal, y es un flujo positivo como tal, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar viendo muy puntualmente después de este pequeño recordatorio que tenemos que tener? Es que el Doppler transcranial es un dispositivo que nos proporciona en tiempo real la velocidad del flujo de los vasos a nivel cerebral, ¿vale? Y en este caso, dependiendo de lo que tengamos, ya sea un modo ciego o un modo duplex, nos va a poder dar imágenes de color. Pero bueno, vamos a hablar muy puntualmente del POCUS, ¿vale? Que es lo que creo que a todos nos podría interesar, y creo que sí sería importante que en algún momento se echaran un clavado a esta revisión y a las revisiones que han salido de Doppler transcranial. Creo que ha salido bastante de esto, pero aquí el punto es que sí es muy ilustrativo que el equipo de la doctora Kiera Roma, que son los médicos brasileños, propusieron en el contexto de tener a un monitoreo que sea dirigido dependiendo de la necesidad del paciente. Llámese si el paciente, a lo mejor, como los monitoreos sistémicos, tenga un derrame, tiene un choque distributivo, un choque cardiogénico, o el paciente está con déficit de líquidos, dependiendo de qué es lo que tenga el paciente, es lo que vamos a estar dirigiendo, ¿vale? En el POCUS, de manera general, lo que vamos a ver, creo que es importante que sí tengamos en consideración, vuelvo a repetir, sí, es las estructuras anatómicas, ¿vale? El que podamos tener cierto recordatorio y conocimiento, porque en base a eso vamos a ir. Llega un paciente, a lo mejor de quirófano, de urgencias, tenemos al paciente y está en un postquirúrgico, lo primero que hacer es ventanear esa cabecita, y en base a eso vemos si hay desplazamiento de la línea media, si hay sangrado, si hay un infarto, si hay un coágulo, si hay, no sé, de lo que haya, un tumor. Vamos a ir viendo estructura primero, ¿vale? Si está desplazado, si está con hidrocefalia, no sé, es lo primero que se tiene que ver, al menos en un POCUS, en el cual de volver a regresar a quirófano en caso de que hubiera una urgencia por alteraciones de las estructuras intracraneales, ¿vale? No así, también, obviamente, dentro del POCUS se mencionan los espectros del flujo, ya sea para valorar presión intracraneana, patrones hemodinámicos, hipodinámicos, hiperdinámicos, y eso dependiendo vamos a ir viendo ciertos índices, ¿vale? Así como también acoplamiento metabólico. Esto creo que es de lo que
deberíamos enfocarnos un poco más en el monitoreo multimodal y dentro de ellos pues está el Doppler transcranial. Los kits hemodinámicos que son en tiempo real, se hacen ciertas maniobras, yo creo que todos en algún momento han visto para descartar forámenes ovales o presencia de pues de émbolos a nivel al sistema nervioso central y obviamente con respecto a lo que vaya teniendo el paciente, ya sea que el paciente tenga dispositivos extracorpóreos, como balón de contrapulsaciones, obviamente toda la gama de cardio como tal, ECMO, y bueno, obviamente y dando seguimiento a padecimientos médicos como meningitis. Hay una gama de padecimientos que podemos monitorizar con el Doppler transcranial. ¿Y qué con respecto a las pupilas? Las pupilas, pues es un valor predictivo bastante aceptable, al menos con el pupilómetro en TCE, así como también en estado posparo, creo que es predictor incluso de mortalidad. No así, de manera general podemos ir también monitorizando las estructuras a nivel ocular para ir dando un monitoreo multimodal, ¿vale? Vamos a empezar de manera muy puntual siempre. Ya vimos estructuras, o depende de qué tenga el paciente. Si un paciente llega por datos de hipertensión intracraniana secundario a un tumor, a una hemorragia, o llámese a un evento vascular cerebral isquémico, siempre tratemos de medir la presión de perfusión. Y salió, creo que esto muy en boga desde el año 2000, 2015, 2016, en el cual la presión de perfusión óptima creo que es lo que se debe tener muy puntualmente para evitar a que tengamos mayor complicación a nivel intracraneal y no ocasionemos o datos de isquemia o datos de hiperemia como tal ante la situación de dilatación, dependiendo de los estados metabólicos o de los flujos a nivel intracraneal, ¿vale? Entonces, de esto se ha llevado estudiando más de 20 años y es de manera general ir viendo qué es lo que va requiriendo ese tejido con respecto al flujo que tengamos, ¿vale? ¿Cómo lo podemos, pues en cierta manera, inferir? Lo podemos inferir por medio del Doppler transcranial con esta fórmula que propuso el doctor Sosnica y en el cual de esta fórmula podemos coadyuvarla para inferir la presión intracraneal por Doppler transcranial con un valor predictivo bastante aceptable como tal y en el cual el paciente pues tengamos un monitoreo no invasivo de PIC en caso de que no tengamos el intraventricular o el invasivo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar también igual a comentar acerca de la razón que existe para una hemorragia subaracnoidea, en el caso de que existen varios índices, en este caso que es el de Sostiel, el Lindergaard, que ya es muy conocido, así como el de Sloan, que evalúa la circulación anterior, en el cual muy puntualmente, si tenemos pacientes con hemorragia subaracnoidea, podemos ir viendo si hay presencia de vasospasmo a nivel cerebral o datos de hiperemia como diagnóstico diferencial. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos ir, pues, en cierta manera monitorizando con el famoso índice de Lindergaard, que son las velocidades medias, tanto de la cerebral media como de la cerebral, de la carótida interna, tanto derecha como izquierda, dependiendo de cómo vamos a estar monitorizando. Sin embargo, también, esta es para la circulación anterior, para la circulación posterior está el famoso índice de Sostiel, yo creo que en algún momento lo han escuchado, en el cual podemos ir viendo, dependiendo de las variaciones de las velocidades, vamos a ir viendo para dónde va ese paciente, si va hacia datos de vasoespasmo o si estamos ocasionando hiperemia como tal, ¿vale? En este caso, si un paciente tiene una velocidad media mayor de 60 centímetros, ¿vale? En la basilar, de ahí vamos a empezar a hacer protocolo para descartar que no tengamos, pues, vasoespasmo como tal. Y en el caso de que tenga velocidades mayor de 85, ese paciente seguro debe tener un índice de Sostiel bastante pues, elevado como tal. Aquí está el índice de Sostiel, existen varias fórmulas que algunos expertos han recomendado. Uno de ellos es que se hace la relación de la velocidad media de la basilar, así como de la arteria carótida interna del lado izquierdo o derecho. Se hace se hace un promedio como tal, ¿vale? No así, varios libros de neurosonología lo hacen con respecto a esta diferencia entre la basilar, no lo hacen con la carótida, sino que lo hacen con las vertebrales. Entonces, igual tiene un valor predictivo bastante aceptable, pero las dos fórmulas son aceptables. Y existe la otra, que es la de Sloan, en el cual también se miden los flujos de las cerebrales anteriores y en el cual se van haciendo un correlato con Sloan
y con la cerebral anterior, con el índice de Sloan, las cerebrales anteriores con la carótida interna del lado que se está insonando, ¿vale? Y bueno, con un valor predictivo bastante bueno, si es mayor de 4 entre las dos diferencias, ¿vale? Ya que podemos ir viendo, esto viene en el artículo del POCUS, cómo son las relaciones con respecto a que estos pacientes tengan esos regions, y en el cual vamos a ir viendo qué tipo de alteración existe. Hay este índice de Lindergaard también, si quiero que quede también pues en recordatorio, en el que si existe un índice de Lindergaard menos de 3, entonces posiblemente ese paciente, si llegó por cefalea con banderas rojas de fiebre o a lo mejor rigidez de nuca, sin que sea propiamente alguna alteración vascular intracraniana para algún aneurisma, sí condiciona a que busquemos otras causas. En este caso, por ejemplo, puede ser hiperemia, ya sea una fístula, ya sea una malformación arteriovenosa, ya sea vasculitis. Si el índice de Lindergaard es menor a 3, con respecto a la carótida, entonces este paciente posiblemente tenga a lo mejor no tanto un padecimiento de vasoespasmo, sino sea hiperemia por otras causas, que hay muchas causas. Dentro de ellas es que esté muy hipertenso el paciente, por ejemplo, ¿vale? O que tengamos alteraciones en el CO2, son muchas cosas, que tengan alteraciones pues, a nivel de la hemoglobina, o que, vuelvo a repetir, sean por padecimientos, por ejemplo, como pues una fístula o una malformación arteriovenosa o vasculitis. Aquí podemos ir viendo de manera muy puntual pacientes que tienen hemorragias subaracnoideas, en el cual tenemos una relación bastante alterada con respecto a los flujos. Llegamos a tener picos sistólicos casi de 200 y con diastólicos aproximadamente entre 100. Esto pues nos puede dar que está el paciente hiperémico como tal, y en el cual podemos ir velocidades medias incluso de 123, en el cual es un vasoespasmo leve, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve. Vamos a ir viendo, dependiendo de lo que tenga el paciente, qué es lo que vamos a estar buscando. O Sloan, vamos a buscarlo, o Lindergaard, vamos a estar buscando como tal, Sostiel como tal, dependiendo de la circulación que está afectada. En el caso, por ejemplo, de la hemorragia subaracnoidea, no solamente es para las aneurismáticas propiamente, pero se ha hecho un poco más en aneurismáticas, puede ser incluso por traumatismo craneoencefálico, en el cual pues podemos ir monitorizando a los pacientes dependiendo del margen que tengamos. No así en este caso, en este estudio que se hizo en el 2021, en el cual podemos ir viendo ciertos patrones de las velocidades medias y nos van diciendo los Lindergaard, dependiendo de lo que tengamos, y obviamente puede haber patrones mixtos, desde vasoespasmo o hiperemia como tal, o propiamente hiperemia o vasoespasmo únicamente. Y este artículo es muy bueno, si en algún momento se echan un clavado por allí, nos va diciendo incluso cuáles son las posibles y probables y definitivos datos para que determinada circulación tenga un riesgo de que haya un vasoespasmo. Insisto, esto es al pie de la cama y es un screening para ir viendo cómo va la evolución del paciente, y obviamente estamos con esto, si están alterados estos flujos, estamos pues en cierta manera pues obligados a descartarlo por medio de otros métodos diagnósticos, ya sea angiografía, angiotomografía, angioresonancia como tal, pero si tiene una muy buena predicción con respecto al vasoespasmo o la hiperemia, el doble transcranial. ¿Vale? Incluso este equipo propone en base a las velocidades un protocolo de manejo, ¿vale? Entonces creo que sí es importante tener pues un adecuado entrenamiento y obviamente el conocimiento de lo que vamos a querer insonar en un paciente determinado, ¿vale? No así, dentro de las complicaciones de hemorragia subaracnoidea también viene la hidrocefalia, y dentro de ella, pues obviamente en el doppler transcranial, al momento de colocar el transductor, vamos viendo los 5 planos o los 3 planos mínimos que son básicos, en el cual en la porción tanto del encéfalo como de las astas anteriores podemos ver dilatación del sistema ventricular. Eso sí es muy importante que lo veamos teniendo dentro del POCUS para ir viendo que ese paciente o no despierta o tiene una hidrocefalia o sangró o algo le pasó a este paciente. Entonces, estos tipos de padecimientos son fáciles de observar, siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengamos en el contexto la neuroanatomía como tal. ¿Qué hay con respecto a la presión intracraniana? Ese es un punto un poco más álgido. No así, creo que sí es muy importante que como intensivistas tengamos este contexto de que la presión intracraniana, si
pues tengamos que inferirla en base a dispositivos invasivos y no invasivos, ya sea una resonancia, ya sea una tomografía, ya sea por medio del Doppler transcranial. Podemos ir viendo o infiriendo que ese paciente está yendo hacia datos de hipertensión intracraneal. Y obviamente la clínica, que es lo importante, ¿vale? Entonces, lo que hacemos con el índice de pulsatilidad es valorar la resistencia del flujo a nivel intraarterial como tal, obviamente a nivel intracraneal. Yo siempre he dicho que el riñón es un pequeño cerebro en el abdomen, ¿vale? El riñón tiene una cápsula en el cual al momento en que tenga datos de hipoperfusión a nivel renal, va a ocasionar un índice de resistencia elevado. Lo mismo pasa en el cerebro. El cerebro es un pequeño riñón en el cual está encerrado un tejido dentro del cráneo y ocasiona que haya una alta resistencia al momento de que se venzan los mecanismos compensadores. Entonces, el índice de pulsatilidad va elevándose dependiendo y va perdiendo esa relación entre el volumen, la velocidad media con respecto al pico histórico, para que tengamos una perfusión por medio de la diástole. Entonces, en este caso, cuando se va elevando y va teniendo más resistencia a nivel intracraneal, pues la diástole va venciéndose, ocasionando que haya más compromiso a nivel intraarterial vascular y condicionando a que posiblemente ese paciente tenga datos de hipertensión intracraneal. Un valor predictivo que comentan varios de los estudios es que tenga un IP mayor a 1.3, significa que hay una alta resistencia como tal. Llámese que tenga un hematoma, que tenga un tumor, dependiendo, obviamente, de lo que estemos hablando, ¿vale? Igual tiene un quiste, no sé, eso depende de lo que tengamos, pero el índice de pulsatilidad tiene un valor predictivo negativo, eso sí es importante, un valor predictivo negativo para poder dar diagnóstico de presión, de hipertensión intracraneal, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Por medio de la fórmula, pues ya un poco más conocida, que es el pico sistólico menos el volumen diastólico entre la velocidad media. Entonces es importante que si lo tengamos en consideración. El índice de pulsatilidad tiene un valor predictivo negativo para hipertensión intracraneal. Aquí podemos ir viendo un ejemplo en el cual un paciente tiene borrexorrainoidea. Obviamente en la tomografía se observa que tiene bastante edema, así con sangrado, ¿vale? No se ve ninguna cisterna, no se ve ninguna cesura, ¿vale? No así, pues sí podemos ir viendo que la relación sístole-diástole es totalmente abolida, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en consideración que el paciente pueda tener deterioro rostrocaudal y obviamente tenga hipertensión intracraneal. Hay una situación que también sí quiero comentar, en que estos picos sistólicos no propiamente a veces quiere decir que sea por hipertensión intracraniana. Siempre a todos pues, compartimos en que la idea aquí en el instituto, en que nosotros como intensivistas no solamente vamos a ver el cráneo, vamos a ver todo el contexto sistémico. Entonces, si encuentran unas velocidades como estas y tenemos una situación a nivel aórtico, una estenosis aórtica severa, nos puede dar flujos como estos. Eso sí quiero que también quede claro, aunque forma parte del POCUS avanzado esto, pero aquí el punto es que sí, tanto carótidas como vertebrales, como aorta, nos puede dar picos sistólicos si hay compromiso de estenosis, y entonces condicionar a que podamos decir, tiene hipertensión intracraneana, sin que realmente lo tenga. Si el paciente no tiene datos de clínica de hipertensión y tengamos estos flujos, siempre hay que regresarnos hacia abajo para poder hacer descarte de otras causas por el cual esos flujos están presentes, ¿vale? Y bueno, de manera muy general, entonces, si el paciente tiene un IP entre 0.6 a 1, se puede decir que es una hemodinamia cerebral intracraneal adecuada. No así cuando existe estenosis intracraneal, vasospasmo o malformaciones arteriovenosas, los índices de pulsatilidad van a estar disminuidos, con índices de Lindergaard también disminuidos, pero tienen datos de hiperemia. Es un estado hiperdinámico. No así cuando hay alteraciones de los pequeños vasos, que son las arteriolas. En este caso, podemos tener hasta índices de pulsatilidad mayor de 1.6 y, francamente, con hipertensión intracraniana, pues de manera importante, vamos a tener con índices de pulsatilidad mayor a 1.7. Si se dan cuenta, el flujo es pulsátil, este flujo no es de una circulación intracraniana pues normal,
y en este caso tiene picos sistólicos bastante elevados, hasta los 213, y en el cual podemos ir viendo que el paciente está con un patrón hiperdinámico como tal. Aquí podemos ir viendo algunos ejemplos. Dentro del POCUS también igual, aparte de que voy a evaluar pues que no tenga hidrocefalia, que el paciente no tenga desplazamiento de la línea media, que en este caso podemos ir viendo que los desplazamientos se pueden ver desde una tomografía hasta en Doppler transcranial. No así existe un índice, que es la ecuación de desplazamiento de la línea media, en el cual podemos ir haciendo mediciones desde calota a calota y podemos ir viendo los desplazamientos. Se hace una diferencia y dependiendo de eso vamos teniendo la sensibilidad y posiblemente de manera inferida la presión intracraneana que tenga el paciente. Entonces podemos ocuparlo en POCUS también igual para ir viendo que ese paciente no tenga mayor compromiso a nivel intracraneal. Regresando nuevamente y continuando con la hipertensión intracraneana, que podemos ir viendo los flujos. Este es un artículo excelente que salió en el 2019 con respecto a la taxonomía de la hipertensión intracraneana, en el cual podemos ir viendo los cambios de flujo dependiendo de cómo va ocasionando daño a nivel vascular hasta llegar al arresto circulatorio, condicionando a que esto, desgraciadamente, vayamos incluso a muerte encefálica. La hipertensión intracraneana pues ya de manera un poco más pues avanzada, y sin tratamiento va a ocasionar muerte encefálica. Dentro del protocolo que se menciona en el POCUS, que comenta la doctora Kiera Roba, con respecto a hacer protocolo para muerte encefálica, es sí o sí, primero, optimizar los parámetros hemodinámicos, metabólicos y obviamente la temperatura, que es muy importante, ¿vale? La oxigenación es muy importante para poder iniciar un protocolo y hacer intervención o monitoreo, por medio del Doppler transcranial en sospecha de una lesión catastrófica con hipertensión intracraneana refractaria a tratamiento, ¿vale? Y tengamos que tener en condición primero estos factores para poder realizar un estudio de un screening de Doppler transcranial. Después de esto, pues se va a evaluar, mencionar las dos cerebrales medias, ¿vale? Ellos sí proponen que al menos sí ser un poco más pues inquisitivos en estar teniendo un poco más de profundidad en la circulación, ¿vale? Ellos mencionan que de preferencia, bueno, que se insone hasta 62 milímetros, cuando la arteria cerebral media se encuentra a 50 milímetros. No, si ellos sí dicen, ¿sabes qué? Trata de rastrearlo con el fin de que podamos tener mayor visualización, ¿vale? Y no quede duda de que no hay, de que sí hay o no hay flujo como tal, ¿vale? En este caso, en el paso 3, sí dice que también igual se pueda, ellos sí proponen insonar la ventana transorbitaria. Sin embargo, aquí existen varias situaciones, ¿vale? Recordemos que la circulación, el sifón carotidio es extracraneal, ¿vale? Y puede darnos un sesgo, tanto de la oftálmica como del sifón carotidio. Entonces, al menos por parte de varias asociaciones, no hace una recomendación como tal de que ¿vale? Nosotros ocupamos la técnica de los 4 vasos, que son las vertebrales y las carótidas, más la transcranial si no hay. Y si no hay ventana con respecto a la transcranial, vamos a las carótidas. Y si existe mucha duda, entonces igual nos vamos a una angiotomografía. Sin embargo, bueno, este equipo sí menciona que pudiera insonarse la transorbitaria, siempre y cuando sí tener en consideración de que si hay flujo, no quiere decir y no descarta propiamente que no haya muerte encefálica. Lo más importante si lo va a hacer la clínica también. Igualmente, también ellos mencionan que son, dentro de su protocolo, van a hacer las vertebrales, y en el cual van insonando y viendo si hay datos de hipertensión, hay datos de reverberancia o hay datos de picos sistólicos elevados. Ese paciente posiblemente tenga una estenosis muy importante a nivel intracraneal, que condiciona a que esos flujos incluso estén reverberantes, ¿vale? Y en el paso 5, pues ya, desgraciadamente ya a nivel intracraneal, podemos ir viendo las oscilaciones de los flujos, ya sea que solamente veamos picos sistólicos o que veamos reverberancia. En este caso podemos ir viendo las diferentes fases que existen, ¿vale? En el cual aquí se llama flujo reverberante,
Aquí son ondas bifásicas y aquí son ondas de picos sistólicos como tal, con una pequeña porción de flujo diastólico. No así estos pacientes, al momento que tenemos estos flujos, pueden ser reversibles. En estado agudo, sí. Sin embargo, en horas o días, estos pacientes pues cumplen criterio para muerte encefálica. ¿Qué hay acerca del evento vascular cerebral y cómo vamos a estar monitorizando? Creo que desgraciadamente es la emergencia neurológica más frecuente a nivel mundial y en el cual como intensivistas tenemos que estar preparados para monitorizarlos. El Doppler transcranial en el manejo y el monitoreo de los estados post-reperfundidos pues que llegan a los diferentes hospitales. Es muy importante el monitoreo. Hay muchas revisiones de esto. La ciudad europea y tanto las sociedad americana sí mencionan que sí o sí el Doppler transcranial tiene que estar presente dentro de los códigos de strokes, ¿vale? Para poder evidenciar después de un procedimiento tanto de trombólisis como de trombectomía y evaluar los estados de repercusión, así también como para darle seguimiento a las necesidades que tenga con respecto a los flujos de las presiones de percusión cerebral en el caso de los eventos vasculares cerebrales. Entonces, dentro de ello viene el Doppler transcranial y bueno, obviamente pues todo el contexto del manejo metabólico, así como del seguimiento por parte de orgánico, ¿vale? Ese es varios de los ejemplos en el cual sí mencionan, en el que desgraciadamente a veces por la repercusión existen complicaciones, ¿vale? Ya sea pues datos por los efectos de repercusión, ya sea edema, ya sea sangrado, o probablemente desgraciadamente ya no hubo repercusión y el paciente se infarta. No así, pues podemos ir viendo que dependiendo, incluso cuando se va haciendo la trombólisis en este artículo, muy puntualmente se dice que se puede ir dar seguimiento con un Doppler y en el que podemos ir viendo factores de mal pronóstico, ¿vale? Desde velocidades medias menor de 30 hasta que el paciente no tenga flujo en la arteria que se esté insonando, mencionando que el paciente o reperfundió, ya sea por tratamiento farmacológico o por trombectomía, o no reperfundió como tal. Entonces, ¿lo podemos ir dando seguimiento? Sí. También podemos ir viendo los datos de hiperemia cuando el paciente está reperfundido, o datos de hipertensión intracraniana cuando el paciente sangra. Obviamente se ve el sangrado ahí en el parénquima, o desplazamiento de la línea media en el momento que el paciente pues tiene mayor edema y mayor infarto, ¿vale? No así también igual, dentro de ello también nos permite ver la etiología por el cual pues esta situación de que la causa por la cual el paciente tuvo evento vascular cerebral. Y en este caso, por ejemplo, ponen un ejemplo de los famosos hits hemodinámicos, en el cual podemos ir viendo que existen ciertas émbolos cuando se hace una maniobra de Valsalva y se puede estar insonando la cerebral media para ir viendo la hemodinamia al momento de que se está haciendo la maniobra. ¿Vale? Existe incluso una escala para poder evaluar cuántos hits hemodinámicos tenemos y poder evaluar qué vamos a hacer con ese paciente, ¿vale? Porque obviamente si un paciente llega con un evento vascular cerebral está embolizando, ya sea que tenga una alteración en la valva, una enfermedad valvular, o tenga trombos intracavitarios, o tenga una situación carotidia como tal, que le condicione a que ese paciente esté pues con émbolos o con hits hemodinámicos, ¿vale? ¿Qué es con respecto en el POCUS a la vaina del nervio óptico? La vaina del nervio óptico pues es también un operador dependiente, sin embargo, pues una de las muchas mediciones que se pueden utilizar para ir monitorizando al paciente en el monitoreo multimodal, vuelvo a repetir, y podemos ir midiendo la vaina a nivel de la ventana orbitaria y en el cual podemos ir haciendo 3 mediciones, ¿vale? Para poder hacer sacar un promedio y poder hacer una inferencia de la presión intracraniana, ¿vale? Se menciona que al menos una vaina del nervio óptico mayor de 6 milímetros con un índice de pulsatilidad mayor de 1.4 y una PIC inferida por medio de ya sea por Doppler transcranial o por una PIC como tal, sí se refuerzan que tiene datos de hipertensión intracraniana, ¿vale? Varios estudios que se han escrito en muchas revisiones sí mencionan los puntos de corte. Varios de ellos mencionan que por arriba de 5 milímetros el paciente tiene alto riesgo de que está haciendo hipertensión intracraniana y obviamente como se va dando de manera seriada este monitoreo, pues vamos viendo que va aumentando, ¿vale?
Algunos de los estudios también mencionan que por arriba de 6. El punto de corte aquí sería ser al menos mayor de 5 milímetros, ¿vale? Y si es mayor de 5 milímetros, pues ese paciente con clínica y con monitoreo multimodal, pues tengamos que considerar que ese paciente posiblemente tenga datos de hipertensión intracraneal. En el famosísimo estudio que todo el mundo conocemos, que es el famoso manto que propone el doctor Daniel Godoy, con respecto a el monitoreo como tal, el poner punto de corte de 5.5 y con un índice de pulsatilidad al menos de 1.2 para ir dándole manejo a los pacientes de manera multimodal en presión intracraneal, ¿vale? Aquí de manera muy puntual pongo las velocidades por cada uno de la circulación que tengamos, ¿vale? Así como sus índices de pulsatilidad y sus índices de resistencia, ¿vale? Que ambas van de la mano para ir teniendo punto de corte para hipertensión intracraneal. Ok. Recordando todo lo que he estado viendo, desde muerte encefálica, hidrocefalia, hipertensión intracraneana, evento vascular cerebral, tanto hemorrágico como isquémico, tumores, infartos, o paradas cardíacas, estados epilépticos, lo que ustedes quieran. El paciente, primero lo que tenemos que evaluar es estructura. Siempre será estructura, ¿vale? ¿En qué ventanas? En la ventana transtemporal, en su porción anterior, media y posterior, o en tu caso, si el paciente tiene un infarto occipital, ir insulando la porción occipital como tal. Estructura, ¿vale? Por eso sí es muy importante el correlato neuroanatómico que tengamos, ¿vale? Posteriormente viene el análisis de las ondas. Vamos a ir viendo las curvas, los valores, así como los índices de resistencia, índices de pulsatilidad. Si estos pacientes tienen, desde el momento que vamos viendo el espectro, una relación sístole-diástole alterada, ese paciente, ya sea que esté con hipertensión o esté con hiperemia como tal. Entonces, en base a eso, vamos a estar viendo si cumple criterios de que tiene una velocidad media mayor de 120, con un índice de Lindergaard mayor de 3, ¿vale? O con un incremento de más de 50 centímetros por segundo en 24 horas, ese paciente está yendo hacia vasoespasmo. Entonces, obviamente ese paciente posiblemente tenga sangre en el espacio subaracnoideo que condiciona que haya vasoespasmo. Una situación que también es importante que recordemos todos. No solamente las aneurismáticas hacen vasoespasmo. Si un paciente tiene un meningioma y sangró y se va al espacio subaracnoideo, ¿tiene que hacer vasoespasmo? Sí. Si el paciente tiene una malformación arteriovenosa, ¿puede hacer vasoespasmo? También. Si un paciente tiene trauma, todo lo que haya a nivel de sangre, a nivel del espacio subaracnoideo, puede hacer vasoespasmo, sí. Por eso todos los pacientes se tienen que monitorizar dependiendo de lo que estamos sospechando, ¿vale? Sin embargo, si no tenemos un dato, por ejemplo, de que no tiene un Lindergaard mayor de 3 y tiene un Lindergaard de 1.5 o de 2, pongámosle en la circulación anterior, ese paciente posiblemente no tenga vasoespasmo propiamente, o tiene una meningitis como tal, posiblemente tenga hiperemia, y dentro de ellas entran muchas patologías, dentro de ellas pues las vasculitis o las malformaciones o las fístulas como tal. Ahora, si el paciente, ya vimos, si el paciente tiene una relación sístole-diástole alterada, en el que la sístole es mayor, con alta resistencia, y la diástole está reducida, y con un índice de pulsatilidad mayor de 1.3, bueno, entonces igual, este paciente tiene datos de hipertensión intracraneal. Aquí me voy a detener un poco para recordar nuevamente que no todos los índices de pulsatilidad mayor de 1.3 es hipertensión propiamente. Hay que buscar causas carotídeas y causas aórticas para poder decir que ese paciente y ese índice de pulsatilidad está elevado por una condición a nivel intracraneal, ¿vale? Ya que descartamos esto y seguimos con ese IP, pues igual ese paciente tiene hipertensión intracraneal. Siempre haciendo correlato con otros métodos diagnósticos, en este caso con una vaina, si es mayor a 6, el paciente pues tiene datos posiblemente de alta resistencia secundaria a hipertensión intracraneal. No así, existen muchos protocolos con respecto a otros dispositivos que ocupamos y otras entidades, pues en cierta manera que tienen los pacientes. Llámese si el paciente tiene sepsis, si el paciente tiene un dispositivo extracorpóreo, ¿vale? Un balón de contrapulsación, ECMO, o el paciente tiene alteraciones pulmonares propiamente, se sigue el protocolo también igual. Eso depende de la autorregulación que tenga el paciente y se va modificando. Esto es para POCUS avanzado como tal. No así
sí es importante que lo tengan en consideración, que no solo los padecimientos intracraneales tengamos que monitorizarlo, ya sea que el paciente tenga un SIRA, ya sea que el paciente tenga sepsis, ya sea que el paciente tenga falla cardíaca, ya sea que el paciente tenga una encefalopatía, no sé, hepática, anoxisquémica propiamente por una causa de estado de paro, por la causa que ustedes quieran, se tenga que monitorizar, sí, para ir viendo de manera completa al paciente, ¿vale? Y bueno, dentro del manejo que se ha estado ocupando, incluso también nuevamente Daniel Godoy y el equipo del doctor Andrés Gobiano, nuevamente vuelven a hacer la intervención de que el monitoreo multimodal es vital en los pacientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar solamente con un Doppler transcranial de preferencia, tenemos que ir a una vaina, a un pupilómetro, si es posible una PIC, a imagen de perfusión, lo que vaya requiriendo. Y ellos pusieron su cuadro con respecto a los estadios que van a estar manejando dependiendo de las características que tenga cada uno de cada monitoreo que vamos a estar teniendo, ¿vale? Y sacando como tal ciertas intervenciones dentro de las debilidades, fortalezas, ¿vale? Que tiene cada uno de los dispositivos. Y el Doppler transcranial hasta eso, si tiene un adecuado entrenamiento como tal, con un adecuado correlato de la fisiopatología de la enfermedad, con el contexto del conocimiento hemodinámico, tanto a nivel sistémico como intracraneal, es invaluable, ¿vale? Y bueno, el mensaje para llevarse a casa es que el Doppler transcranial es una herramienta invaluable que se da al pie de la cama, es dinámica, es reproducible y no es invasiva. ¿Operador dependiente? Sí, pero obviamente para eso tenemos que estarnos entrenando, ¿vale? Requiere experiencia de adquirir, pues, en la anatomía, ya sea intracarotidia, carotidia, perdón, o vertebral, o en su caso craneal. Y bueno, obviamente siempre en el contexto sistémico, ¿vale? Obviamente no existe validación para médicos no neurointensivistas o vasculares cerebrales, pero yo creo que aquí el punto es el conocimiento de quien lo quiere. Si quiere alguien aprender, obviamente se puede certificar y puede tomar un curso avalado y obviamente tener un adecuado correlato para sus pacientes. Y bueno, siempre se requerirá de un monitoreo multimodal, ¿vale? Pues nada, espero que esta plática sea de utilidad. Esto es demasiado amplio, hay libros extensos de monitoreo con Doppler transcranial. Se puede hacer de todo, desde embarazadas, niños, ancianos, de todo se puede hacer, muscular, de todo. El ultrasonido yo creo que es de las herramientas básicas que debemos tener en nuestras áreas de hospitalización y áreas críticas. Y bueno, el punto es que veamos que tenemos que crear la necesidad para monitorizar a los pacientes. Y pues nada, ahí está mi correo, si alguien tiene ninguna duda, con gusto estamos para resolverlos. Y pues nada, un gusto haber estado con ustedes, agradezco a la doctora Kirita por la invitación y esperemos que esto sea de utilidad para alguien que quiera seguir aprendiendo. Gracias.